Hola Mauricio, ¿qué más? Hola John, bien, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno John, muy chévere tenerte nuevamente en este podcast. Ok. Vamos a hablar hoy de un tema que a mí me gusta mucho porque los emprendedores siempre pensamos en las cosas rápidas y ahí es donde yo veo que fallamos. Y esta metodología nos enseña a ser proactivos, pero de una forma organizada. Y vamos a hablar del método Kaizen. Bueno, pues entonces primero vamos a presentarnos para los que no nos conocen. Mi nombre es John Moreno, experto en e-commerce. Y Mauricio Ríos, experto también en temas de marketing digital y emprendedor. Tengo 2 empresas actualmente y por eso hablo lo que hablo. Eso es, Mauricio. Una de las cosas que nos gusta y para recordarle a todo el mundo por qué estamos aquí, nosotros somos emprendedores y lo que vamos a hablar aquí continuamente es todas las cosas que nos ha pasado a nosotros en nuestros emprendimientos. Yo también tengo mi propio emprendimiento y con Mauricio hemos venido trabajando ya mucho tiempo y la idea es que este espacio nos empiece a construir todo ese conocimiento que a nosotros nos gustaría haber tenido en el momento en que empezamos a emprender. ¿Listo? Historias reales para momentos de verdad. Así es, Mauricio. Listo. Entonces, arranquemos, Mauricio. Dale, entonces, mira, Kaizen es una palabra de origen japonesa que básicamente nos habla de cómo podemos generar resultados a partir de establecer una estrategia de pequeños cambios diarios. No enfocarnos en cambios macro, sino en enfocarnos en esos pequeños cambios diarios que nos permitan ser cada vez mejores y que esos cambios sumen para que al final tengamos una explosión o un cambio cuantitativo en nuestra vida personal como en los negocios en los que nos desenvolvamos. Y eso me hace acordar, Mauricio, algo muy interesante que se llama, de un libro del autor, se me olvida el apellido, pero se llama James y se llama Hábitos Atómicos y es la teoría que él propone de es preferible mejorar un 1% todos los días y terminar con un 36% de mejoría al final del año que tratar de transformar un 36% de cambio en un solo golpe. Correcto, estamos completamente de acuerdo. Y mira que una de las cosas que él habla ahí es cómo construimos hábitos pequeños pero poderosos. Cómo nos concentramos en esas cosas que van a terminar afectando nuestro rendimiento en el largo plazo y no enfocarnos en el mensaje o en el muy repetido decir de cuál es la meta para este mes, cuál es la meta para hoy, cuál es la meta para mañana. Esos son importantes, pero más que tener una meta en el corto plazo, uno tiene que tener una visión macro, algo que lo lleve a uno todo el día a ese punto que uno quiere llegar y empezar a trabajar en tareas pequeñas que te van a llevar para allá. De acuerdo. En días pasados escuchaba una entrevista a uno de los duros en el tema del jiu-jitsu, se llama John Danaher, si no estoy equivocado, y le preguntaban por qué en su perfil de Instagram tenía esa palabra vivir en el espíritu Kaizen. Y él decía que pues, fue una de las herramientas que él utilizó para hacer ese proceso de mejoramiento continuo. Y qué mejor que traer eso a colación. Si tú estás haciendo un entrenamiento, digamos, fuerte como el tema del jiu-jitsu, no puedes pretender que de la noche a la mañana tú vas a salir siendo de 0 a 100. Exacto, de 0 a 100. Y ese espíritu es el que él básicamente transmite en esa entrevista que le hicieron y es lo que él nos invita a que nosotros como empresarios o como hasta en nuestra vida personal pongamos en práctica. Él decía algo muy interesante que me causó mucha curiosidad y es que estadísticamente se dice que entre el 95 y el 99% de nuestros días son días muy aburridos o días muy del común. ¿Eso qué nos deja? Entre un 5 y un 2% de días en los que nosotros realmente podemos ver un cambio, algo que nos cambie la vida, algo que pasa que nos hace chic y nos cambia. Pero si nos vamos a pensar en el 95, en el 98%, pues estamos perdiendo nuestra vida, o sea, estamos viendo pasar las cosas y es ahí donde, digamos, se hace muy relevante lo que tú decías ahora, definir una meta, un objetivo claro, pero no preocuparte por el resultado
final que quieres obtener, sino plantearte un plan de trabajo con esos pequeños cambios diarios que te van a hacer llegar más fácilmente a esa meta. Hay un psicólogo muy conocido canadiense, muy controversial, a propósito ahorita en el tema de la igualdad de género, pero él decía que, se llama Jordan Peterson, y él decía que el éxito de muchas personas y el fracaso de muchas personas es controlar lo esencial y lo mundano de la vida. Las cosas básicas. Y muchas veces esas son las cosas que menos atención le ponemos, ¿ya? Como por ejemplo, si queremos alcanzar algo de una meta de ventas, ¿no? Y esa meta de ventas básicamente se constituye en la capacidad que uno tiene de poder decir el mensaje a la mayor cantidad de personas sobre tu producto o sobre tu servicio. Pero a ti se te olvida eso. Como emprendedor a uno se le olvida eso y empieza uno a pensar, no, ¿y cómo mejoramos la página? Pero la página es bueno tenerla y es importante tenerla, y si es un e-commerce pues es como tu método más importante. Pero si no es un e-commerce, sino que tus ventas dependen exclusivamente de mensajes de WhatsApp o de interacciones en una feria o en una conferencia, pero de eso haces lo menos porque es lo que más miedo le tenés, porque de pronto no te sentís tan cómodo, entonces te concentras y te llenas tu día de reuniones, es que tengo que hacer un correo, y entonces empezamos a escribir correos y creemos que eso es trabajar y se nos olvida que la base de todos los negocios son las ventas, y lo que yo necesito mejorar continuamente son las ventas. ¿Cómo yo mejoro continuamente? Enfocándome en lo que me va a dar dinero y estar consciente de eso, porque muchas veces no estamos conscientes de las cosas que nos dan dinero. Entonces te pongo un ejemplo. Yo estoy a puertas de lanzar un negocio, ¿no es cierto? Y estamos en esa etapa en donde ya las cajas están, ya el producto está, ya la comunicación está, ya la página está, ya hay que salir a vender. Y en este preciso momento es el momento más miedoso, porque es el momento en donde ya vamos a poner nuestra propuesta de valor en el mercado. Y han pasado 2 meses y todavía no hemos lanzado, ¿no es cierto? Ahora ustedes dirán, pero no estás promoviendo que te tires a hacer Sí. Cuando uno sabe qué es lo que le va a generar ventas, eso es la tarea que uno tiene que hacer todos los días. Esa es la mejora continua que uno tiene que hacer todos los días. Y no necesariamente quiere decir que tú lances y el primer día vas a vender. O sea, puede que te pase, porque momentos de suerte todos tenemos. Pero lo que te decía ahora, el 95% de las acciones que nosotros hacemos muchas veces no van a generar resultados inmediatamente. Es un proceso de una curva de aprendizaje. Y lo que tú estás diciendo ahí, a mí me pasó mucho cuando yo empecé en el mundo del emprendimiento. Y tú tienes como esa percepción de que con unos recursos tú vas a coger esos recursos y vas a hacer unas inversiones, y en el momento en que invertiste todo te va a funcionar. Resulta que la vida no funciona así. Tú tienes que empezar a generar esos procesos, esos cambios cada día, aprendiendo poco a poco, hasta que vas viendo que realmente esos cambios te van generando, digamos, esos resultados que estás buscando. Y ahí hay algo que yo les traigo aquí a colación y que yo practico bastante al final de mi día. Yo lo que hago es, en el momento en que voy hacia mi casa, o voy en el carro hacia mi casa, o ya antes de acostarme, yo me pongo a analizar qué fue lo que hice, qué funcionó, qué no funcionó, pero analizo lo que no funcionó porque no lo veo como realmente una falla, sino un proceso de aprendizaje para el otro día ir y hacer esos pequeños ajustes en lo que fallé y ver cómo genera resultados. Puede que te pase 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero si tú sigues haciendo esos pequeños cambios, esos ajustes, al final vas a tener un resultado deseado, que es lo que todos como emprendedores buscamos en un negocio. Pero mira lo que acabas de decir. Yo creo que eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, que nosotros como emprendedores, nuestra tarea fundamental se basa en nuestra capacidad de fracasar y poder pararnos y seguir adelante. Exacto. ¿Por qué? Diste en algo que es vital, o sea, esa resiliencia, o sea, tener ese poder de no desfallecer en el día a día, pasar de los problemas, seguirlo intentando. Y mira que ahí es donde Kaizen tiene unas filosofías muy interesantes, porque
Kaizen no se basa en tener la respuesta correcta en el momento correcto. Kaizen se basa en tener una respuesta a un problema. Y esa capacidad que tengamos nosotros de coger esa respuesta, mantenerla, seguir trabajándole, seguir haciéndola mejor y no desfallecer en los detalles, como por ejemplo el tema de las ventas. Cuando nosotros decimos no alcanzamos las ventas, ¿no es cierto? Saliste, hiciste toda esta inversión, pero no se vendió. Ahora, ¿cuál es el 90% de los emprendedores inmediatamente dicen, mi producto no sirve, esto fue un error, o güey madre, de pronto este no es el mercado, pero no se están concentrando en la falla, en qué fue lo que pasó, cuál es la recopilación de los eventos que llevaron a que eso no se cerrara, ¿ya? ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en las ventas y por qué quiero que esto sea uno de los mensajes de cómo utilizar Kaizen en un elemento práctico que te va a llevar más cerca a tu objetivo? Porque, ¿qué es lo importante de una empresa? Que tú puedas poner tu negocio y que tu negocio venda y que los ingresos que estés generando sean mayores a los ingresos que estás saliendo. Y si yo aplico Kaizen en las ventas, tengo mayor oportunidad para aplicar Kaizen en cualquier otra parte de mi vida. En cualquier parte, exacto. Es una metodología que no solamente sirve para los negocios, sino en cualquier área de tu vida que te quieras mejorar. Y aquí se me viene a la mente un recuerdo de una persona. Realmente nunca entendí por qué me pidió ese consejo. Un día me pidió el consejo de que quería correr una maratón, la maratón de Nueva York o bueno, cualquier maratón. Me pidió el consejo a mí, yo que no corro ni media cuadra. Maratón. Y entonces le dije que lo primero que tenía que hacer era empezar a hacer un proceso de escalonado, o sea, empezar suave e ir subiendo y subiendo y subiendo hasta lograr sus metas y sus objetivos, que era correr la maratón. Y resulta que como buenos humanos no aprendemos por consejos, sino por el propio dolor. Y el hombre lo que hizo fue empezar a correr las máximas distancias y la mayor cantidad de tiempo posible, pensando que así iba a acelerar el proceso. ¿Qué pasó? Se lesionó. Entonces su meta o su idea de hacer la maratón quedó en veremos. Pero si hubiera empezado con la metodología de Kaizen que te dice, empieza haciendo cambios pequeños, progresivos, porque la idea de Kaizen es que tenemos que hacer cambios progresivos, o sea, de mejoramiento continuo, todos los días, pero pequeños cambios, todos los días, no podemos fallar ni un solo día. O sea, tienen que ser masivos los cambios pequeños que hagamos en nuestro día a día. Y ahí se viene, pues retomando el punto que estábamos hablando, mi consejo para los emprendedores es básicamente mirar qué fue importante el día de hoy, ¿sí? ¿Qué hice importante el día de hoy? Y cómo conecto eso con el mañana, ¿sí? Para que podamos seguir ese foco, porque muchas veces tú sí puedes tener un proceso de mejoramiento, pero si tú no tienes un foco, pues esos mejoramientos van a ir un día para una cosa, otro día para otra cosa, otro día para otra cosa. Tú tienes que basarte, si estás pensando como emprendedor, y la base del emprendimiento, digamos que yo siempre lo he dicho, es primero encontrar tú cómo le aportas valor a la sociedad. Si ya tienes claro tu foco, en lo que te vas a enfocar, pues cada día que pase tú vas a hacer una pregunta: ¿qué fue importante? ¿Qué aprendí el día de hoy? Y eso, ¿qué me sirve a mí para mañana mejorar mi proceso? Y mira que ahí, volviendo al tema de mejorar un 1% todos los días, y el tema de reflexión diaria, hay un elemento súper importante cuando tú quieres asumir el fracaso. Y una de los consejos que yo siempre les doy a las personas con las que he trabajado, cada vez que tú enfrentas el fracaso, no caigas en la victimización, ni tampoco caigas en los absolutismos del fracaso, ¿no? ¿Qué es la victimización? Y eso es importante porque si tú no puedes dejar de ser la víctima, entonces no estás en control, y como no estás en control, Kaizen no te va a funcionar. Es correcto. ¿Ya? ¿Qué significa ser victimizado? Que si no logré la venta, que si no logré el cierre, que si no logré el lanzamiento, es porque el mercado no me quiere,
o el proveedor ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Es que yo estoy salado, es que esto es muy mala suerte, es que necesito el bañito para poder salir adelante, y empiezo a dejar que otras personas tengan poder sobre mi estado mental, sobre mi estado sobre mi construcción de la realidad. Y ahí es donde la victimización se vuelve un elemento fundamental y se vuelve la bola de nieve, ¿no? Entonces de la victimización pasa al absolutismo, que es que nada me funciona, es que yo no puedo vender, es que soy incapaz de hacer esto. Y estos absolutismos son los que nosotros retamos con lógica. Digamos que volviendo al tema al tema pasado del podcast, en donde hablamos cómo generar cambios, aquí estamos hablando es cómo hacer que esos cambios se acumulen, porque Kaizen es la capacidad que tú tienes de acumular buenos cambios efectivos todo el año. Y muchas veces el progreso no se ve en días ni en meses, el progreso se va a ver en años. Correcto. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros... Depende también de tu meta o lo que te estés planteando. Claro. O sea, digamos, por ejemplo, si mi meta es bajar de peso, pues obviamente el tiempo no va a ser tan extenso. Yo voy a hacer cambios todos los días para cumplir mi meta. Pero si estamos hablando de emprender, obviamente va a tomar más tiempo. O sea, los cambios van a ir acorde al objetivo que te pongas. Estamos diciendo que esto es fácil. No. Esto es difícil. Y eso es importante que las personas sepan que... no es fácil hacer cambios. Nosotros como seres humanos no nos gusta el cambio. Nos encanta tener miles de cosas iguales y que nada cambie en nuestras vidas, porque los cambios generan incertidumbre, genera ansiedad, genera miedo. Entonces siempre estamos peleando contra el cambio. Y más aún cuando tenemos tanto en juego. Porque es que si tú ves, estás invirtiendo, tienes dinero, entonces todo esto son sensaciones, emociones y pensamientos que te van a llegar. ¿A dónde conectamos con el Kaizen? Conectamos desde el primero, no nos victimizamos, siempre somos las personas que controlamos, analizamos y tenemos una forma fácil de desplegar todos los elementos que ocurrieron para poder decir qué voy a hacer diferente. Analizar, exacto, analizar dónde, o sea, no irme al pensamiento de que no sirvo, de que todo me va mal, sino coger el problema, individualizarlo, analizar qué fue lo que pude haber cometido en el error, si fue en una presentación de ventas, qué es lo que estoy haciendo mal, si de pronto me estoy demoreando mucho, me extiendo mucho, si llevo una presentación PowerPoint que a la gente en vez de animarla la duerme. Entonces eso es lo que hay que analizar, y esos pequeños cambios todos los días te van a llevar a volverte un experto. Si estamos hablando del tema de ventas, en ventas es lo que tú te quieras proponer con la metodología de Kaizen, lo puedes lograr. Obviamente tienes que estar motivado, y aquí la motivación, yo creo que después de tener el foco de saber cómo vas, qué es lo que vas a proponer para digamos ayudar a la sociedad, o lo que tienes como objetivo en tu vida, lo segundo es que realmente lo que hagas te motive. ¿Por qué? Porque yo una vez quise aprender a tocar guitarra, me parecía chévere uno en una finca con los amigos y uno ser el centro de atracción y tocando guitarra. Y me metí a hacer cursos de guitarra y empecé a aplicar la metodología Kaizen, pero resulta que a mí la guitarra no es algo que me mueva las fibras internamente. Entonces, claro, era muy fácil desfallecer y no generar esos procesos de mejoramiento continuo, porque eso no me apasionaba. Al contrario, por ejemplo, de emprender, cuando yo era empleado y tenía mi vida de empleado normal, siempre tenía ese gusanito en que yo no quería ser empleado toda mi vida, y obviamente ese gusanito y esas ganas de hacer las cosas te llevan, porque estás emocionado con ese proceso de aprendizaje, y es lo que hace que tú no te des por vencido cuando realmente estás haciendo lo que te apasiona. Entonces lo que tú dices es muy cierto, es no victimizarme, pensar qué fue lo que hice mal y empezar a hacer esos cambios. Y obviamente cuando tú haces eso, así tengas todos los problemas que tengas, si está en tu mente, puedes caerte 1000 veces, pero te vas a levantar porque tienes esa pasión por hacer lo que tú quieres llegar a hacer o alcanzar.
Entonces, pues digamos que esa es parte esencial de lo que debemos siempre buscar cómo vamos a aportar a la sociedad, que de ahí es donde sale, digamos, esa pasión, y con la pasión básicamente vas a lograr cumplir esa metodología que dicen de mejorar poco a poco para que consigas excelentes resultados. Bueno, entonces vamos a dar unos puntos de cierre porque creo que esta conversación de Kaizen es muy interesante para un emprendedor que quiere salir adelante, que quiere construir una empresa. Y bueno, hay que tener en cuenta que Kaizen es una de muchas metodologías que hay de mejoramiento continuo. Es la que escogimos nosotros para hablar, y creo que vamos a hablar después de otras, pero parte fundamental o digamos que los puntos más relevantes de Kaizen es, primero que todo, hay que entender que nosotros estamos en un constante periodo de evolución. Y eso es lo que hace que la vida sea excitante, se conecte uno con la vida, se conecte uno con el proyecto, y lo que vos decís, se conecte con esa pasión, porque digamos que una de las cosas que mata más la innovación y mata más es la rutina que no se mueva hacia adelante, ¿no? Y yo creo que Kaizen es lo que golpea específicamente, es cuestionar las cosas que no están funcionando, identificar esas cosas que no están funcionando y fundamentalmente empezar a transformarlas de forma paulatina y constante. Y ese proceso de innovación es lo que va a llevar a un emprendedor a construir una empresa más sólida. Ahora, es súper importante también que como emprendedor ustedes entiendan que deben elegir a dónde aplicar Kaizen, porque digamos que nosotros en nuestro negocio de consultoría vamos a buscar Kaizen en nosotros mismos, vamos a buscar mejorar continuamente nuestras consultorías, mejorar constantemente el retorno sobre la inversión sobre nuestras consultorías, pero ustedes pueden ser otra cosa, puede ser producción, puede ser servicio, puede ser atención al cliente, puede ser ventas, puede ser mercadeo. Todas estas áreas tienen elementos y objetivos que se pueden mejorar consistentemente, y lo que ustedes tienen que identificar es qué es lo que más rápido les va a llevar a el éxito de su empresa y cómo ustedes viven éxito, porque eso también es importante, porque no todas las personas medimos éxito en nuestras empresas. Unas pueden medir éxito por el impacto que generan en la sociedad, como otras pueden medir éxito por la cantidad de dinero que están generando, o otras es simplemente porque ayudan a evolucionar la sociedad. Entonces, súper importante que nosotros nos quedemos. Kaizen es una de muchas metodologías. 2, tenemos que aplicarla en ese espacio que más rápido nos va a llevar a nuestro objetivo. Y 3, es fundamental entender que el fracaso es parte esencial de aplicar un Kaizen exitoso. Sí, no lo vemos tanto como fracaso, porque realmente fracaso no hay, es un proceso de aprendizaje. Y es eso, es lo que tú estás diciendo. Yo como resumen les daría que dentro de este proceso de implementación de la metodología Kaizen, ustedes siempre al terminar el día, como les dije, pregúntense qué hice, qué aprendí hoy, y eso que aprendí, cómo lo conecto yo con mi objetivo, o sea, qué voy a hacer el día de mañana, y que esas dos cosas estén conectadas. Es la única forma de que realmente Kaizen tenga un foco y un objetivo orientado. Sí, John, yo creo que eso es el resumen de este podcast. Están cordialmente invitados para la próxima semana a nuestro próximo episodio. Yo creo que la invitación va a ser un poco más técnico. Vamos a hablar un poco acerca de automatización, de cómo podemos en nuestras organizaciones y en nuestras empresas hoy aprovechar la tecnología para beneficio propio, y obviamente que nos permita liberar tiempo con el fin de optimizar cosas, poner en práctica el Kaizen como estamos diciendo, o sacar tiempo libre sencillamente. Y bueno, la invitación para que nos visiten sí, también pueden visitarnos en nuestras páginas mauriciorrios.com y john.co, en donde vamos a estar publicando diferente contenido y también trayendo algunas cosas que de pronto va a ser de mucha utilidad para sus emprendimientos. Que tengan un excelente resto del día y de semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.